Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Buen provecho para todos aquellos que en este momento están disfrutando de sus ricos alimentos y que nos permitan acompañarlos pues en este momentito de reflexión, en este momentito de poder compartir con ustedes temas, ya saben, temas relacionados con la vida, con la muerte, con la salud física, con la salud mental. La idea es empezar a conocer un poco sobre esta historia de vida. Fíjense que hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que no siempre podemos hablar abiertamente, pero ¿qué pensamos con respecto a la muerte? ¿Qué sucede cuando hablamos del tema? ¿Por qué sí debemos hablar? ¿Qué actitudes tomamos ante el tema de la muerte? Y creo que es importante reflexionar sobre esta, pues, ¿cómo llamarlo? Sobre esta entidad llamada muerte, que pues conlleva muchas cosas, pero para ello vamos a platicar con la doctora Nasira Calleja. Se las quiero presentar. Ella estudió el doctorado de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente labora en esta institución y imparte clases de metodología, de estadística básica e intermedia, de construcción de instrumentos en estudiantes de licenciatura y posgrado. Ella también dirige tesis, imparte conferencias y publica artículos en revistas especializadas. También cumplió el libro Psicología Social, Teoría e Investigación en México y los inventarios electrónicos Escalas Psicosociales en México y Catálogo de Escalas Psicosociales y de la Salud en Español, alojados en la página web de la Facultad de Psicología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y en los últimos años se ha dedicado al estudio, construcción y evaluación psicométrica de escalas psicosociales. Y hoy vamos a platicar de un tema interesante, como les decía. Y antes que otra cosa, doctora, déjeme nada más recordarle a la gente que puede contactarnos a través de nuestro Facebook y nos encuentran como Metamorfosis, Vida y Muerte. Esta pequeña entrevista está también en este momento en nuestro canal de YouTube y si después la quieren consultar, también la van a poder hacer. Recuerden también que tenemos los podcasts del programa, los pueden descargar a través de la página LL Digital o Promo Estéreo, y de todas formas les estaremos compartiendo todas nuestras redes, porque fíjense que tenemos muy buenas noticias para ustedes. Ya estamos en Spotify también transmitiendo, ya también ahí pueden descargar nuestros podcasts. Estamos en diferentes plataformas ya y bueno, las vamos a estar subiendo para que ustedes por cualquier vía puedan descargar los programas y también tengan oportunidad de compartir la opinión que ustedes nos quieran dar para que nos sigan enriqueciendo y que pues sepamos cómo les va con estas temáticas que nosotros aquí en este programa revisamos con nuestros grandes invitados. Y bueno, doctora, vamos a entrar de lleno a la temática. No es una temática sencilla porque no a todo el mundo le gusta hablar sobre la muerte, ¿no? Aunque pues es una entidad que vienen dos áreas muy juntitas, que es la vida y la muerte, que no las podemos separar. Donde hay vida, hay muerte, pero a veces nos cuesta como mucho trabajo poder tocar el tema, poder saber cuál es nuestro mejor momento, nuestra mejor oportunidad, pero también aparecen muchos miedos, muchos mitos, muchas cosas alrededor de tocar estos temas sobre la muerte. Y cada uno además tenemos una forma diferente de actuar, de pensar y de asumir esta condición de la muerte con actitudes diferentes, ¿no, doctora? Usted nos puede ir como orientando un poquito, porque resulta tan complicado poder abrir este tema de la muerte. Bueno, hola Leti, buenas tardes. Me da mucho gusto estar contigo en este programa hablando de este tema que yo diría trascendental para la vida, la muerte, ¿no? Y sí, efectivamente cuesta hablar de la muerte porque, bueno, supongo que por muchas razones.
aunque creo que el problema más difícil no es tanto la muerte, sino esperar la muerte, ¿no? Eh, Solemos pensar que somos eternos, eh, pero eso no ayuda, ¿no? Creemos que si no miro la muerte, ella no me ve, ¿no? O si no pienso en la muerte, ella no existe, ¿no? Claro. Y en realidad, pensar en la muerte, hablar de la muerte, tendría que ser algo común para nosotros, porque en realidad puede eh, llevarnos a vivir una vida, una mejor vida, ¿no? La conciencia de nuestra finitud, de nuestra temporalidad, eh, nos ayuda a tener una vida más consciente. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué piensas? Justamente, doctora, una parte del eslogan de este programa eh, hace referencia a eso, donde lo más difícil no es la muerte, sino lo que dejamos morir en nuestro interior cuando estamos vivos. Y eso significa también el cómo la muerte nos hace reflexionar sobre la vida, ¿no? Y es cierto, lo que usted mencionaba ahorita, de repente pensamos que somos inmortales, todos hacemos planes, ¿no? Todos decimos, cuando yo sea grande, cuando yo sea viejito, cuando yo tenga a mis hijos, a mis nietos, y no contemplamos que existe la posibilidad en cualquier momento de nuestra vida que nos topemos con la muerte, ¿no? Y no Sí. porque sea algo tangible, sino el simple hecho de pensar en ella, como bien decía, a lo mejor yo no quiero hablar y digo, pues no hablo de ella porque además existe el mito de que la voy a atraer, ¿no? Si yo hablo de la muerte, la voy a atraer y entonces alguien puede fallecer cercano a mí y va a ser mi responsabilidad porque hablé de la muerte, cuando eso no es así, ¿no? Y hablar sobre Ah, el tema nos ahorraría muchas cosas porque nos hace pensar lo que representa, pues esta finitud, como bien decía, que algún día puedo dejar de existir, pero me ayudaría a estar viviendo más pleno, porque entonces ya no tengo muchas cosas que a lo mejor lo veo como pendiente o lo veo como algo que yo pensé que tenía que resolver años más adelante, o que yo no tengo que hablar del tema porque nadie se va a morir, cuando eso tampoco es verdad, ese es un mito, que nadie se va a morir o que todos nos vamos a morir, pero siempre pensamos, y esto es una realidad, que nos vamos a morir viejitos, que nos vamos a morir ya habiendo realizado muchas cosas en nuestra vida. Y la realidad es que mueren bebecitos, mueren niños, muere gente joven, mueren adultos que tenían una actividad a lo mejor de inicio de vida, de familia, de pareja. Todos tenemos esa probabilidad, ¿no? Y por eso es tan importante, creo que tomar en cuenta esto y poder hablar de este tema tan difícil, que no es fácil. Y a lo mejor alguien dirá ahorita, pues, oye, pero estoy comiendo. Sí, pero es un momento justo para reflexionar sobre la temática, para saber qué actitudes también de repente tomamos frente a esto mm, y perderle el miedo, porque yo le voy a compartir un poco, doctora, yo a veces le digo a mis pacientes, la muerte no es buena ni mala, la muerte llega cuando tiene que llegar y es importante pues saber que ahí está, ¿no? No para mm. asustarse, no para decir, pues algo malo me va a pasar, sino para reflexionar incluso sobre mi propia perspectiva de vida, ¿no? Claro. Yo creo que prepararnos para la muerte, claro que no va a ayudar a evitar ese encuentro, pero sí evita el temor a ese encuentro y nos permite transformarlo en respeto, transformarlo en experiencia, transformarlo en vida. Ujú. Así es. Porque realmente, como bien dices, nada es definitivo, todo termina y no existe una prórroga eterna, ¿no?
tenemos que ver esta realidad de la muerte con amor, de manera amorosa, no como víctimas, sino realmente aceptando que esa es nuestra condición, ¿no? Alguien ponía una metáfora respecto de la muerte y decía que, bueno, nosotros en nuestra vida emprendemos un camino, bueno, en realidad muchos porque tomamos elecciones de un camino a otro, eh, pero finalmente hay un muro, ¿no? Hay un muro que ya no vas a traspasar, vas a llegar a ese muro que es como la muralla china, ¿no? No se puede escalar, no se puede rodear, ahí te toca y te toca, ¿no? Y el asunto es, ¿qué haces en ese momento, ¿no? No hay más que voltear atrás y revisar, ¿no? Revisar qué decisiones has tomado en tu vida. Ujú. Y a veces, doctora, creo que cuando recordamos que la muerte existe, también nos hace hacer este análisis de nuestra vida, ¿no? El decir, quiero continuar así, quiero hacer cambios, me sirve de algo. Creo que en ocasiones cuando nos la encontramos, no es un momento sencillo, porque a nadie nos gusta verla, ¿no? Pero nuevamente, no es algo ni bueno ni malo, simplemente es algo que hemos creado con todas estas historias, incluso pues de los pueblitos, estas cuentos, ¿no? De películas y cosas, y hemos generado un concepto alrededor de la muerte. Pero cuando nos las topamos, que eso pues finalmente a nadie nos gustaría, ¿no? A nadie nos gustaría ir a tomar un café con ella, pero al final es, pues ya te tengo aquí, como, ¿para qué estás aquí? En ocasiones es para recordarme, pues que tengo una vida, que solo hay una, que tengo la posibilidad de modificar cosas, ¿no? Y que tengo esa oportunidad de arreglar o resolver pendientes, que también eso es una ventaja, ¿no? El hablar Ujú. justamente de este tema que no es muy común, pero nos ayuda a eso, a resolver, a hablar y demás. Y ahorita recordaba, doctora, pues en Turquía el temblor que tuvieron, ¿no? Ellos como nosotros aquí en México en algún momento los vivimos, así en el 85, después en el 2017, que realmente pues nos hace simbrar, o sea, moverse la tierra nos hace simbrar y nos hace valorar o ver lo frágil que es la vida. En un momento se puede ir y que justo no tuve oportunidad de eso, no tuve oportunidad de decir cosas, de resolver cosas, de cerrar pendientes, de vivir más ligero, digo yo. A veces sirve como para ya quitarme muchas cosas que el ser humano aprendemos a cargar sin necesidad y a veces andamos con unas piedrotas encima que no tendríamos que hacerlo, pero no tendríamos que esperar el recordatorio de la finitud, el recordatorio de que la muerte existe, si nosotros tuviéramos pues esa gran ventaja de poder decir, ya sé que existes, voy a tomar en cuenta tu existencia para reanalizar cómo estoy viviendo, cómo considero que es mi vida y si tengo una nueva oportunidad, ¿no? Que creo que eso es parte de lo esencial de tocar el tema. Cierto, cierto, porque ser conscientes de la muerte nos hace, como bien dices, reflexionar sobre la vida, ¿no? Por eso dicen que la muerte es un puente hacia la vida, porque entonces eh, te vas a dar cuenta de que quizá estás tomando decisiones incorrectas, equivocadas, y te vas a apresurar a ser, no tanto hacer, sino ser lo que debería ser, Claro. darle un sentido a tu vida, ¿no? En esta reflexión de lo que es el morir, la finitud que decíamos, ¿no? Porque nuestro tiempo aquí no vuelve,
¿no? Y muchas veces lo que hacemos es matar nuestro tiempo aquí. Y entonces, en lugar de vivir, estamos muriendo. Otra metáfora que también me leí por ahí, me gusta al respecto, es que la vida es como entrar en el vagón, en un vagón del metro, ¿no? Hay quienes entran con los ojos vendados y no viven lo que está pasando, ¿no? Y de repente llegan a una estación y les dicen, ya te toca, bájate, ¿no? Y ni siquiera se dieron cuenta de cómo vivieron, de lo que querían hacer, eh, ni siquiera se conocieron a sí mismos, ¿no? Así es. Entonces, alguien dice que esas personas viven como zombies, zombies existenciales, ¿no? Así es. Que van al trabajo y ya quieren que dé la hora para salir. Y van en el transporte y ya quieren llegar. Y llegan a su casa y ya se quieren dormir. Entonces, están matando su vida, están matando su tiempo. En realidad, no están viviendo, ¿no? Eh, darnos cuenta de que el tiempo se acaba. La vida es lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte, ¿no? Así Y ya, llegas a tu muro, punto, ¿no? No, es. no hay más. Y bueno, si reflexionas sobre la muerte, si hablas de su presencia en nuestra vida, entonces tienes la oportunidad, si es que no estás al final, ¿verdad? Si no estás frente al tu muro, eh, de cambiar cosas, de tomar decisiones, de vivir tu vida de una manera, pues, humana, ¿no? Disfrutando de la belleza, disfrutando de la compañía de los demás, haciendo algo significativo para que este mundo sea un poco mejor con tu existencia aquí, ¿no? Y aún ahorita que mencionaba, doctora, aún cuando uno está casi llegando al muro, como los pacientes en fases avanzadas o pacientes terminales con estas enfermedades como el cáncer o la diabetes o alguna enfermedad que pues los ha llevado a lastimar su salud gravemente, aún ahí es tiempo de reflexionar qué sucede con nuestra vida, ¿no? Son momentos de mucha toma de decisiones, son momentos de mucha reflexión, son momentos como esos sucesos que pasan en las películas de analizar como en una película lo que he vivido, y eso es una realidad, porque uno analiza qué he hecho, qué no hice, qué me gustaría hacer, y además filtrar lo que realmente es importante, ¿no? Porque eso sucede mucho cuando viene esta reflexión sobre la muerte, también es, voy a filtrar lo que realmente es importante para mí, lo que realmente creo que le da sentido a mi existir, ¿no? Que esa es una parte importante, y le quitamos todas esas a lo mejor telarañas que no debería de tener, y es ahí cuando podemos tener este cambio de una forma de vida distinto. ¿Y por qué? La pregunta a veces es, pero ¿por qué tenerle tanto miedo a la muerte, doctora? ¿Por qué, qué actitudes llegamos, usted en su experiencia, qué actitudes llegamos a tener frente a la muerte? ¿Cómo respondemos frente a esto? Porque hay una diversidad de formas en las que le hacemos frente, ¿no? Hay familias que lo ven como la parte más trágica en la vida de una familia. Hay quienes a lo mejor han aprendido a verlo como un ciclo de la vida y así lo viven y tienen un proceso diferente. A lo mejor habrá otras que a lo mejor se apegan a una cuestión más religiosa y creen en un ciclo, por ejemplo, o creen en la reencarnación, y eso también es parte de una creencia. Y también habrá algunos que digan, pues ya esto se acaba y se acaba, ¿no? Ya no hay más, ya no hay más allá. Pero, ¿cómo es que llegamos a tener como diferentes perspectivas o actitud frente a este concepto del amor? Pues yo creo que aquí la cultura juega un papel fundamental, ¿no? Si tú desde pequeña vives en una cultura y en una familia donde
no se habla de la muerte porque es tabú, la evocas, la convocas, como decías al principio, eh, no, quizá han sufrido pérdidas, ¿no? Ah, Significativas y no han tenido la capacidad de afrontarla. Y entre paréntesis también, esa es una de las ventajas, otra de las ventajas de hablar de la muerte, de reflexionar sobre ella, que te da la capacidad de que cuando estás en la situación puedas afrontarla mejor, ¿no? claro. Pero si no se habla de ello, es un tabú, se ha sufrido eh, pérdidas importantes, entonces, pues es temerosa la muerte, ¿no? Y además, esta cultura que la representa con una calaca, con su guadaña negra que viene por ti, eso tampoco ayuda, ¿no? Ajá, por una parte. Y por otra, nosotros que supuestamente tenemos una cultura muy cercana a la muerte y muy jocosa y muy em, presente en nuestras tradiciones, eh, no es tanto así, ¿eh? No, no es tanto. Es una ambivalencia, ¿no, doctora? Porque por un lado, el Día de Muertos representa, por ejemplo, para nosotros muchas cosas. Y siempre si volteamos a ver donde vayamos caminando o cosas así, siempre hay representaciones de la muerte. Además, es como muy, muy evidente, solo que como no siempre ponemos atención a los detalles, ¿no? Pero hay edificios, hay símbolos, hay cosas que finalmente desde la época prehispánica para nosotros, los aztecas representaban la muerte con grecas, con dibujos, con cosmos, con muchas cosas que todavía tenemos por ahí como muy visibles, ¿no? Si uno empezara como a caminar, incluso en el centro histórico, empieza a ver grecas, empieza a ver simbolismos, empieza a ver rostros, empieza a ver muchas cosas que nos hacen como visualizar que esta parte cultural, esta parte ya de muchos años atrás, tiene esta representación y además es súper interesante conocerla, ¿no? Pero sí, sí es a veces como este doble mensaje, entre por un lado se ve como algo temeroso, pero por el otro lado hacemos cánticos para la muerte, por el otro lado las calaveritas de dulce que uno se come y ahí está el simbolismo de ponerle el nombre, ¿no? De una persona que ya no está ahí y luego me la como, ¿no? O el pan de muerto que también tendría esa misma representación, o sea, el pan de muerto está diseñado como si fueran los huesitos de una persona que me estoy comiendo. Entonces, sería algo así como bastante confuso hacer todo este análisis, muy interesante creo que sería, pero sí lo cultural y lo familiar determinan muchísimo el cómo vamos a interpretar o introyectar el concepto de la muerte en nosotros, ¿no? Claro, claro. Em, yo me pregunto, ¿cuántos años me gustaría vivir? ¿No? Y digo, bueno, pues quisiera vivir unos 110 años. Ay, no, 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 no para nada. Unos, bueno, bájale tantito, unos 100. No, 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 porque el cuerpo tiene, claro, hay casos excepcionales y que viven 120 años y se levantan temprano y hacen sus cosas, pero bueno, son eh, garbanzos de a libra, como dice, ¿no? Así es. Entonces, no, vivir 100 ya muy deteriorada, no. 95 pues no. no. Y así le bajo. No sé, eh, pienso en este proceso final que finalmente nos ha tocado vivir con familiares cercanos, bueno, en mi caso con mis padres, con mis abuelos, eh, o si no, a todos, creo que a todos nos va a tocar, ya sea como testigos o en tu propia vida, ¿no? Y entonces pienso en este fin de la vida, que no quisiera que fuera eterno, por supuesto, ni aunque quisiera va a ser,
pero tan prolongado, vivir tantísimos años, no sé, ¿no? Me pienso, y eso también ayuda, vivenciar la muerte, ¿no? Porque eso deja que salgan reflexiones sobre el sentido de morir, de la muerte misma, ¿no? Además de la vida, el sentido de la muerte. Y entonces me pregunto, ¿cómo será el final de mi vida, ¿no? ¿Cómo sería estar en una cama de hospital a la espera de que alguien entrara al cuarto o en espera del momento en que vinieran a cambiarme mi pañal o que me llevaran al baño, en fin, o que esperar el remedio del dolor? Uno piensa que no te va a pasar, ¿no? Que eso les pasa a los demás, pero, pero verte a ti mismo en una situación, claro que ayuda a ver tu sentido de vida y tu sentido de muerte también, ¿no? Y qué interesante. Y sabe, doctora, a veces no hay espacios donde uno pueda compartir esto, ¿no? Por ejemplo, Claro. donde hasta hablar de la muerte de alguien que me hizo reflexionar sobre mi propia muerte, me ayuda desde procesar los duelos que a veces son complicados, desde darle un sentido a esa vida que concluyó, ¿no? Y que al mismo tiempo me hace reflexionar sobre la mía, sobre lo que usted decía. O sea, ¿cómo quiero llegar o cómo me gustaría llegar? Yo siempre hago un poco de énfasis en mis pacientes que todos quisiéramos una muerte estilo María Félix, doctora, en cama, dormida, como en un Sí. sueño, linda, ¿no? O sea, hasta arregladita. Esa sería como la muerte ideal, pero en realidad no todos vamos a tener esa muerte ideal. No sabemos de qué manera va a suceder nuestra conclusión de esta vida física, de esta vida terrenal, pero sí es importante en ocasiones poder reflexionar porque probablemente eso también ayude a mi propia familia a que conozca cuáles son mis preferencias, cómo lo hacemos, ¿no? Desde, por Absolutamente. ejemplo, en algún momento yo toqué en el programa esta parte de la donación de órganos. A lo mejor alguien dice, yo si llego a morir por cualquier circunstancia y mis órganos son pues algo que puede ayudar a alguien más, yo lo hago, ¿no? Traen sus tarjetas y traen todo el trámite, pero si la familia dice no, no se realiza, aunque la persona haya decidido hacerlo. O en ocasiones también, como lo hemos visto, desafortunadamente hay situaciones que concluyen con la vida de una persona de forma súbita, que puede ser por un accidente, puede ser por un paro cardíaco, puede ser por situaciones como ahora de la naturaleza, por un sismo, por lo que sea que no teníamos previsto, como el COVID. Y nunca nos percatamos de qué quería la persona, ¿no? Si quería que le brindaran el soporte mecánico, metiéndole tubos y conectándolo a aparatos y vivir de forma artificial, o si quería cerrar de la mejor forma, o no sé, muchas circunstancias que no siempre hablamos y que a lo mejor existen documentos legales que podríamos utilizar, pero lo primero es tocarlo, abrir el tema, reflexionarlo con nosotros mismos y después con los demás, sobre todo la gente cercana a nosotros, que la ponemos en conflicto en ocasiones porque no sé qué quería. O sea, no sé hacia dónde girar porque yo estoy pensándolo con el corazón y cuando eso sucede viene ahí un montón de marañas emocionales donde no sé si está bien, si está mal, si me genera culpa, si no, pero creo que lo importante es aprovechar justamente esta oportunidad de hablar de estos temas que nos ahorrarían muchísimos conflictos con nosotros mismos, con nuestra familia, pues de muchas maneras, ¿no, doctora? Sí, sí, definitivamente. Y hablarlo con tiempo, ¿no?
no en una situación ya límite donde se tienen que tomar Claro. decisiones, ¿no? Incluso yo, como decías hace un momento, todos queremos morir de nuestra camita a la María Félix, delicioso. De hecho, hicimos alguna vez un estudio y no sabes, abrumadoramente, las personas, ¿cómo te gustaría morir? Sí, en mi cama, rodeado con mis seres queridos, sin dolores, espiritualmente confortado. Eso estaría maravilloso, pero pues no es la realidad, ¿no? Entonces, prever ciertas situaciones, decir lo que yo quiero, cómo quiero ser tratada, estar en un hospital, intubada, como dices, o etcétera, o no, definitivamente eso no quiero, ¿no? No quiero que prolongue mi vida innecesariamente, que eso quede clarísimo para tus seres queridos. Y eso les va a evitar muchos conflictos de toma de decisiones en el momento, ¿no? Y fíjese, doctora, que a veces uno, a nosotros, por ejemplo, a mí que trabajo con paciente terminal, me preguntan, ¿cuál es el mejor momento para hablar de muerte? Y yo creo que cualquier oportunidad es buena para hablar de muerte, hasta con los niños, ¿no? Cuando tenemos esa oportunidad de, ya sea que los niños están por primera vez cercanos a un fallecimiento de un ser querido, pues hay que explicarles, hay que estar como dando todo el contexto de por qué alguien fallece, qué significa eso, hasta cuando una mascotita de ellos fallece, ¿no? El otro día estaba viendo un video y aparecía una mujer que estaba muy dolida y estaba enterrando a su gato. Y decía, es que para mí, a lo mejor la gente no lo va a entender, pero para mí es doloroso perder un gato que me acompañó durante mucho tiempo, pero yo a lo mejor puse atención no solamente a ese momento doloroso, sino a todo el contexto. Ella hizo este acompañamiento de su gato, lo enterró, buscó un lugar cerca de casa, en un árbol, para poderlo enterrar, lo limpiaron, hicieron el espacio y después dejaron ahí como algo que identificara que ahí estaba, ¿no? Desde ahí son pequeños ejemplos que podemos tomar para ubicar cómo nos representamos con respecto a la muerte, desde alguien que dice lo tengo que regresar a la tierra porque forma parte del ciclo, desde alguien que a lo mejor, no sé, decidimos cremarlo y tener las cenizas en un lugar especial, ¿no? O finalmente hacer varias cosas, que esa es la oportunidad hasta de reflexionar sobre nosotros mismos, porque cualquier momento es adecuado, cualquier oportunidad nos permite abrir el tema, ¿no? Creo que lo importante justo es eso, quitarnos el temor, no la vamos a traer, nadie se va a morir y nos va a ahorrar muchísimas cosas y además puede servir para que también la familia se una en estas circunstancias y sepa cómo actuar. Se vuelve como una cultura familiar, ¿no, doctora? En el contexto que decía usted de la cultura también son como diferentes tamaños. La familia, después mi contexto inmediato, que eso será la sociedad o la comunidad en la que vivo, y después será la región en la que vivo, y después será el país en el que vivo, se va haciendo esto más grande, pero todos por ahí tenemos una concepción de este tema de la muerte. Sí, así es. Y eh, tú dices, ¿en qué momento, cuál es el momento adecuado para hablar de la muerte? Y como yo estoy de acuerdo contigo, cualquier momento podría ser bueno, siempre y cuando eh, se tratara con respeto, con amor, con interés, ¿no? Claro. Porque eso, hablar sobre la muerte, sobre nuestra muerte, sobre la muerte de nuestros seres queridos, nos va también a dar un conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Mm. Si tú te pones a pensar en esto, por ejemplo, de lo que hablábamos, eh,
cómo me veo yo anciana en un hospital, dependiente de los demás, etcétera. Eh, voy a entender cuáles son mis prioridades, cuáles son mis debilidades, qué tengo que fortalecer. Esto también para los demás, conocer, por ejemplo, en alguna ocasión que hablé de esto con mis hijas y mi esposo, eh, a pesar de que yo sí he hablado mucho de la muerte, bueno, no mucho, pero digo, he hablado de la muerte porque para mí es algo parte de la vida, ¿no? Eh, entonces, el expresarles mi punto de vista, mi voluntad para mi propia muerte, les hizo conocerme más y quizá unirnos más, ¿no? Se establecen lazos de comunicación, de entendimiento. Entonces, es de verdad algo valioso hablar de esto. eh, Te digo, con amor, con respeto, pero hablarlo. Y es importante, ahorita que decía, a veces hablar del tema nos quita también preocupaciones, nos quita mucha angustia que podemos sentir de que no sé cómo decirles, no sé cómo expresar a lo mejor lo que pudiera haber estado pensando, ¿no? Con respecto, pues, a muchos momentos, porque creo que circunstancias nos hacen de repente voltear a ver. Yo he visto y he escuchado, por ejemplo, personas que ya no quieren ver las noticias porque dicen, hablan de puros muertos, 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 ¿no? Y violencia y demás. Sí, esa es nuestra realidad y justamente tendríamos que saber qué hacemos frente a esta realidad, ¿no? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo reconceptualizamos esto? Porque es cierto, la muerte está todo el tiempo, o sea, uno puede prender la noticia desde las 6 de la mañana o 5 de la mañana hasta el último noticiero de la noche y hay muchas cosas que nos hacen como poner el reflector en la muerte, pero más que para estresarnos, es simplemente para saber qué puedo sacar de ahí. Pues el decir que me preocupa, que me angustia, que si algo me pasara, yo tengo ya resuelto esto y a lo mejor otro pendiente, ¿no? Cosas que van saliendo. No tendríamos que esperar, como bien decía usted, con esta metáfora, que ya estuviera yo a metros de mi muro donde entonces ahora sí digo, híjole, ya no tengo tiempo y ahora sí tengo que tomar decisiones, pero pues ya son muy apresuradas o muy ahí como por necesidad. Y tendríamos más bien que darnos esa oportunidad, ¿no? Porque además, si lo vemos así, doctora, muertes tenemos en muchos contextos y muchas formas todos los días. No, O pues sí, sea, desde la muerte celular hasta la muerte de estrellas, la muerte de insectos, la muerte, o sea, la muerte está siempre presente. Lo que nos olvidamos es que esa muerte debería recordarnos lo que representa la vida. O sea, yo la muerte la veo simplemente como un recordatorio de cómo estoy viviendo y de cómo quisiera concluir mi propia historia, ¿no? Hasta de pensar quién va a estar, quién me va a ayudar, a quién le voy a asignar qué cosas. Y a veces reflexionar sobre dos momentos, doctora. En un primer momento es analizar sobre mi propia muerte, pero en otro momento también es el analizar la muerte del otro. ¿Qué haría, no? En ese sentido, yo escuchaba en un seminario que decía una compañera, yo ya le dije a mi hijo lo que quiero, el ABCDF, de todo lo que quiero que pase. Pero cuando él me dijo, oye mamá, yo también te quiero decir a ti qué es lo que yo quiero y yo tengo 18 años, esta doctora dijo, no, tú no te puedes morir, o sea, tú no hables de eso. Y entonces todo el mundo le regresamos y dijimos, pero ¿por qué no le diste la oportunidad? Es que él no se puede morir, yo ya estoy lista para la muerte, no, no estás lista porque estás preparando tu muerte, pero no estás preparando la posibilidad de muerte alrededor de ti y eso implica las personas que están alrededor tuyo.
Y este jovencito muy sabiamente le dijo, yo también quiero expresar que quiero, no solamente tú me dejes el ABCDF, ¿no? Yo también quiero decirte que si algo hace que mi vida concluya antes, yo quiero algunas cosas en particular. Y creo que esas dos cosas son las que pues a veces también tenemos que contemplar, ¿no? Hay estos dos momentos en los que a veces lo más difícil es pensar en la muerte del ser querido y la de nosotros, pues, ya lo resolví, ya la arreglé, yo ya hice, sí, pero la muerte está en los dos sentidos, que la vivas a través de alguien más o que sea a través de ti mismo, ¿no? Pero creo que eso también forma parte pues de quitarnos los miedos y permitirnos también escuchar, cosa que no siempre hacemos y nada más queremos hablar, ¿no? Y decir yo, pero también quiero Ujú. escuchar qué pasa, pero si lo abrimos en familia, damos esa oportunidad de que alguien también diga, bueno, tú ya lo pensaste y me hiciste reflexionar. Y yo Exacto, ahora también quiero compartir con todos lo que a mí me gustaría o lo que yo he pensado, ¿no? claro. Qué interesante. Y la verdad es que este tema tiene tantos ángulos, ¿no? Sí. Eh, desde tu punto de vista, desde el punto de vista del otro, en la terminalidad propiamente, cuando alguien está ya muy cercano a su muro, eh, en términos biológicos, alguien decía que si nada se muriera, que si nadie se muriera, imagínate cómo viviríamos, Sí, qué sí. horror. La muerte tiene que ser, tiene que estar, ¿no? Eh, en fin. Y otra, otro aspecto que también me parece muy interesante es un estudio que hizo un médico preguntando a no sé cuántos pacientes de qué se arrepentían ya enfermos terminales, de qué se arrepentían, qué, qué quisieran haber hecho distinto, ¿no? Y eso también es una lección interesante para nosotros, eh, eh, alguien decía, ¿quieres el mejor consejo? Pregúntale a alguien que está muriendo, ¿no? Un consejo de vida, pregúntale a alguien que está muriendo. Bueno, pues en este estudio eh, hubo creo que cinco puntos que trataron las personas que estaban a punto de terminar su vida y que hubieran querido hacer algo distinto. Una de ellas es priorizar sus decisiones, ¿no? Ujú. En términos de que nosotros hacemos muchas veces cosas para agradar a los demás, ¿no? Para sentirnos amados o sentirnos aceptados. Y a veces hacemos cosas por los demás que ni siquiera ellos nos piden, ¿no? Y al final, pero ¿cómo si yo di mi vida por ti y tú ni siquiera me lo agradeces? Pues es que yo no te pedí que hicieras eso, ¿no? Entonces, ojo, hay que priorizar nuestras decisiones en términos de eh, no sacrificarnos por los demás que ni nos lo piden, ¿no? Un segundo punto era mostrar nuestra afectividad, mostrar nuestros sentimientos, decir te quiero, decir, pero no nada más la parte de afectos positivos, sino también de nuestras emociones bueno, que podríamos llamar negativas, eh, expresarlas también, ¿no? No quedárnoslas, porque el hablarlas, el expresarlas, nos va a transformar. Un tercer punto era que nuestro trabajo tenga un sentido, ¿no? Que hagamos nuestro trabajo con energía de realización, de transformación, algo que nos dé un sentido en este mundo para hacerlo mejor, ¿no? Ese sentido, ese significado en la vida de nuestro trabajo también es importante. Otro, obviamente, compartir con amigos, estar con amigos, tener relaciones transparentes, honestas, amorosas con nuestros seres alrededor queridos, ¿no? Y finalmente, hacer cosas para estar felices.
¿no? No pasarnos la vida amargosa, sino, no sé, si te gusta un pastel de queso, pues date el placer del pastel de queso. Si te gusta caminar en las tardes de lluvia, pues hazlo, ¿no? Hacer cosas que nos hagan felices y no arrepentirnos de lo que no hicimos o hicimos, ¿no? Entonces, realmente la muerte nos puede enseñar tantas cosas, ¿no? Si platicamos, y no solo una vez, hay que, porque te digo, es un tema complejo, con muchos ángulos, ¿no? En un momento podemos hablar esto de nuestras decisiones para cuando nos llegue el momento, pero en otro de qué nos enseñan las personas que se han ido ya, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, como bien dice doctora, tenemos como una gama muy amplia de este tema de hablar sobre la muerte, pero me parece con estos puntos, con este reporte de estudio que nos comparte, pues es lo básico que a lo mejor tendríamos que poner atención, ¿no? Desde por quién estoy haciendo las cosas, sobre todo si nadie me los pide, yo ya estoy ahí haciendo malabares o estoy quedándome sin planear o ejecutar o hacer cosas. Pero el último que también es, pues, ¿por qué has dejado de hacer cosas que te hacen sentir feliz? ¿No? Ujú, ujú. Desde correr, desde brincar, desde embarrarnos el pastel, desde hacer algo divertido, ¿no? ¿Por qué dejamos a las amistades a veces y nos metemos mucho en el trabajo, cuando a lo mejor el trabajo ni siquiera es el que yo disfruto, ¿no? Y que tendría que preguntarme, pues, ¿cómo hago para encontrar ese trabajo que a mí me llene? El que sea. No es un estereotipo de trabajo, sino el que a mí me guste, ¿no? Y me hacía recordar en ese punto, doctor, hay un chico en el hospital que hace la limpieza, pero cada vez que hace la limpieza se pone los audífonos y canta y baila y limpia con el trapeador que uno lo ve y dice, este muchacho está bien divertido, ¿no? Trapeando. Y bueno, le gusta y empata a lo mejor eso que le gusta con lo que está haciendo y se da la oportunidad y no importa si uno pasa ahí al lado de él, sigue cantando y él sigue limpiando así a su manera. Creo que a veces se nos olvida eso, la plenitud de la vida y lo que realmente nos hace voltear a ver cómo estamos viviendo. Y la muerte es eso, a veces simplemente es un stop para decir, voltea a ver por favor cómo estás llevando tu vida porque tienes la oportunidad de cambiar. Doctora, nos quedan escasos 5 minutos. Si en 5 minutos podemos dejar como algunos puntos clave, algunos elementos que le pueda servir a la audiencia de Metamorfosis para ubicar que hablar de muerte tiene pues también varias cosas de positivo, ¿no? Claro. Pues retomando esto último que dijiste, yo diría que eh, tendríamos que morir vivos. Suena raro, pero morir vivo implica que tú vives tu vida, vives intensamente tu vida, ¿no? Y que quieres estar viva cuando llegue tu turno. Yo diría eso, quiero estar viva, viva, viviendo, ¿no? Cuando me llegue el momento. Ujú. Y bueno, quisiera recomendarles una lectura que a mí me gustó mucho, que es de una médica brasileña, ujú, que ha trabajado mucho con enfermos terminales y entonces ha reflexionado muchísimo sobre la muerte, ha vivido de cerca, ¿no? Y su libro es este, no sé si se ¿No alcanza a los ver. lee, no los describe? Sí, doctora. Ujú. ¿Cómo se llama? Se llama La muerte es un día que vale la pena vivir. Ujú. Es Excelente. decir, hay que estar vivos el día de tu muerte porque vale la pena vivir. Es un momento que solamente vas a vivir una vez Así y es. que muchas personas, mucho se ha dicho
que en ese momento te llega la claridad de tantas cosas, ¿no? Y Entonces, me encanta esta frase, ujú, doctora, con la que termina, porque es justamente morir vivos y no estar vivos y estar muertos. O sea, exacto. suena paradójico ahí el asunto, pero es real. O sea, más vale cerrar una vida con toda la plenitud, la intensidad, la gama de colores, con altas y con bajas, que no atreverse a vivir y estar muertos en vida, que creo que eso es de las partes más importantes cuando uno justamente toca esos temas, ¿no, doctora? Así es, Leti. Doctora, si queremos consultar estas investigaciones de las que usted nos ha platicado, que creo que es muy interesante, si alguien quiere, pues, compartir con usted, ¿dónde pueden localizarla? ¿Cómo poder entrar en contacto con usted? Pues si me mandan un correo, estaré encantada de contestarlo. El correo es Nazira, como mi nombre, Nazira, .calleja, mi apellido, @gmail.com. Muy bien, pues ya Perdón. nos deja usted una vía, pues para poder seguir hablando del tema, muy enriquecedor esta tarde del día de hoy, doctora. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Metamorfosis y que justamente quiero compartirle que este programa nace con esa intención. Había pacientes terminales míos que me decían, yo no puedo hablar, yo no puedo contar, yo no puedo reflexionar sobre estos temas con mi familia porque les hago daño. Con mis médicos tampoco, porque ellos me hablan de cómo voy, del dolor y de la medicina y demás. Y yo necesito realmente reflexionar y hasta filosofar de lo que representa este momento que estoy viviendo, ¿no? Se me está escapando la vida y quiero hacer cosas y quiero cambiar cosas y quiero aprender cosas. Y creo que justamente Metamorfosis nace con esa intención, con esa inquietud de abrir temas que no es tan sencillo y darle voz y voto a algunas personas para que puedan decir, esto me pasa, ¿no? Esto vivo y apoyar también con aquellas que no se atreven a hablar, pero lo necesitan. Y entonces les brindamos estos espacios para decir, mírame, no pasa nada, puedes cambiar, no necesitas estar frente al muro para tomar decisiones importantes y atreverte sobre todo, pues a vivir, que eso es lo que realmente quisiéramos dejar de mensaje el día de hoy, yo creo. Así es, de acuerdo, Leti. Pues muchas gracias a ti por la invitación para hablar de este tema tan importante y pues ojalá que a las personas que nos escuchan les haya resultado interesante. Va a ver que sí, doctora, y los invitamos a hacer los comentarios en el YouTube, también en los podcasts, que ustedes nos compartan cómo les va con estas reflexiones. Y doctora Nazira, un gusto haberla tenido en Metamorfosis, que se haya dado el tiempecito para poder platicar del tema y que nos haya compartido pues todas estas cosas que también es importante, las investigaciones, lo que se documenta, lo que la gente dice, pero trasladado también a la cuestión científica, que siempre ayuda muchísimo para decir, no es una historia de cuento, sino tiene un soporte y un sustento también científico, ¿no? De cómo basamos todas estas cosas, comentarios y acciones que podemos tomar también basado en estas investigaciones. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto, Leti, gracias. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos próxima emisión, jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.